Lo prometido es deuda. Charlar con él el lunes. Incluso decíamos, bueno, lo vamos a tratar de llamar. No solo eso, sino que vino para charlar con nosotros. Francisco Villagrán. ¿Cómo está, Francisco? Muy, pero muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, buenos días. Por supuesto, no podía faltar. Es un honor tener acá un histórico de nuestro diario. Exacto. Que tantas veces hemos leído cosas tuyas. Sí, no, por supuesto, yo con el Litoral, desde que comencé mi carrera periodística, te hablo del año 68. Ya escribiendo para el diario. Ya hacía deporte. Mira. Comencé ¿Y con el ¿Arrancaste en deporte? En deporte. ¿Y cómo me retiré en deporte? ¿Cómo caíste en este otro lado de las historias, la información, más vinculado a lo... No sé si es paranormal, no sé cómo definirlo, pero... No, sí, fenómenos inexplicados. No tiene una explicación lógica. Me comencé a leer y me interesó, y después me relacioné con figuras a nivel nacional como Fabio Serpa, el profesor Romaniuk, que era también otro. Fabio Serpa, fui toda la vida corresponsal de la revista Cuarta Dimensión, que se publicaba a nivel país, y yo fui corresponsal. Muchas notas mías fueron publicadas en la revista, ¿verdad? Bueno, y ahí empecé a contactarme con Dante Franch, con otros investigadores, Jesús Robert de Posada, con Osvaldo Sánchez del Chaco, gente que se dedicaba a la investigación. Y bueno, y ahí me empecé a meter de golpe. Y te digo la verdad, yo cuando empecé no creía del todo en esto. Creía a medias, ¿verdad? Es decir, la parte científica y eso. Pero empecé a averiguar, a investigar y a ver casos, y ahí te comencé, ¿verdad? Hasta que tuve experiencia y hablé con testigos, vi naves, vi testimonios de personas que fueron abducidas, personas que vieron las naves, dónde bajó una nave, estuvimos ahí, sacamos restos y huellas, así que con el tiempo eso uno se va convenciendo de que no estamos solos. Se va curtiendo ya con el tiempo. Se va curtiendo, sí, se va convenciendo. Porque si partimos la base de que somos una estrella, un planeta que gira alrededor de una estrella central que es el Sol. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón son los 9 planetas conocidos que giran alrededor de la estrella central que es el Sol. A su vez, esa estrella forma parte de 200.000 millones de estrellas. Sí. Sí, aparte, ¿por qué seríamos los únicos? Eso, digamos? es lo que hablábamos un poquito el viernes. Es un poco egoísta pensar que somos los únicos. Bueno, y esta galaxia, Vía Láctea, que conforman estos 200.000 millones de estrellas, forma parte de su universo que es infinito, es decir, que no tiene fin. A donde vos te vayas siempre sigue para adelante. Y bueno, y a veces nosotros vemos una estrella o la luz de una estrella, y que en su momento fue nosotros los que estamos viendo la luz, pero en el origen de esa estrella no está más, ya desapareció. No, claro, la estrella claramente. Por la velocidad. Y bueno, el universo realmente es enorme e incomprensible en ciertos aspectos. Nosotros el viernes repasábamos quizás 2 casos que por ahí son más, o de los más conocidos, o los más documentados, que es uno el caso Camba Punta y otro es el caso Meneses también. Digo, ¿con qué otras historias se encontró usted aquí en Corrientes? Yo tengo más de 20, 25 casos investigados acá, fundamentados, ¿no? Casos de avistaje comunes sí no me llaman la atención. Fulano me dijo, vi tal cosa, está bien, ya no es más novedad. Sí, está bien. Bueno, te felicito. Le dije. Claro, bienvenido al mundo. Lo único que le llama es si podés sacarle fotos o filmarlo, pero ya nos llama la atención. Lo que nosotros buscamos directamente es el contacto, ya sea contacto físico, visual o telepático. Algunos lo logran, otros no. Pero es importante que la gente abra más la mente. Cuando yo estaba, como decía, en LT7 cuando empecé, la gente medio se burlaba, se reía, la tomaba todo en broma. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que había cosas que son innegables, ¿no? Por eso dicen que Fabio Serpa tenía razón, evidentemente, ¿no? Fabio estuvo acá 3 o 4 veces, lo trajimos, nosotros estuvo en el Teatro Vera, estuvo también en el Cine Rex, y era uno que sabía mucho. Él ya hace 2 años que, después de la pandemia, que murió ya. Pero dejó muchos discípulos, seguidores, entre ellos yo. Francisco, ¿y algún caso en particular que te haya, dijiste que tenés muchos investigados, pero alguno en particular que... Sin duda el más impactante es el de Meneses, que fue raptado con camión y todo tomado, el de Meneses, el chofer de vialidad provincial que estaba trabajando en Traitatí y San Luis del Palmar,
y fue a parar cerca de Verón de Estrada. Es interesante eso porque con son todo. 120, 150 kilómetros del lugar donde sí, estaba. Sí. Y él se durmió, parece, se desmayó, y cuando recupera la conciencia estaba ya en Verón de Estrada. Y sigue manejando. Y llega la policía y va y denuncia lo que le pasó. Y por supuesto que le dicen, este está borracho, está loco. Insiste tanto que llaman a Vialidad Provincial en Cacatí, en General Paz, y le dicen, acá hay un señor fulano, Rubén Meneses, que dice que trabaja con ustedes. Sí, el chofer nuestro dice, bueno, está en shock, no puede manejar, que venga alguien a buscarlos. Y fue un patrullero con la esposa a buscarlo. Y el médico que lo atendió es el doctor Vidal, que ya no existe más allá. Él me contó que nunca había un hombre en estado de shock así. Tenía todos los ojos irritados, estaba nervioso, apenas podía hablar, balbuceaba. Y además de todo eso, físicamente no estaba en condiciones de manejar, por eso lo llevaron. Después lo llevaron a Buenos Aires, el equipo Fabio Serpa, a un programa que se llamaba Más Allá de la Cuarta Dimensión. Allí le hicieron estudios 6 médicos, le hicieron una inducción y le hicieron una hipnosis regresiva. Es decir, que mediante la hipnosis cuentan lo que el cerebro fue grabando y él no estaba registrando eso. Y él cuenta qué le pasó. Lo llevaron a una nave, dice, que era todo espejada, dice, según él, brillante por dentro, todo como si fuera acero las paredes. Entraron 2 seres pequeños, chiquitos de 1,20 metros, y le hacían preguntas mentales y no sabía qué le contestaban, ni qué preguntaban, ni qué él decía. Eso es lo que él se acuerda, hasta ahí. Y después recupera la conciencia y ya estaba otra vez en el camión, menos de 1 hora. Y ahí fue en Verón de Estrada que... Bueno, ese caso fue muy impactante en su momento, imagínate vos, 1971. Claro. Se publicó en el Litoral, por supuesto, hicimos una cobertura grande. Y me llamaron al diario desde Miami, del National Enquirer de Miami, me llamaron el Tercero de la Hora, llamaron del Mercurio de Chile, de varios países, aquí Uruguay también, y todos están impactados por el caso. Por la historia. Sí, esa es una de las más impactantes. Después está la Santa Ana hace poco, fue en 1986, el señor Rito Melgarejo, que hace 2 años también murió allá, el testigo, uno de los últimos testigos vivos todavía que quedaba. Él vio una nave pequeña que bajó a unos 15 o 20 metros donde él estaba. Se abre una escotilla y bajan 2 seres pequeños, chiquitos. Y dice que hablaban entre ellos con una radio descompuesta. Un idioma que él no entendía. Se hacían ruido así como... Y le hacían señas y él se quedó duro, paralizado. Dice, no, él decía, no, yo soy de acá de Corrientes y no quiero saber nada. La curiosidad mató al gato, dijo, y se dieron vueltas, se metieron en su nave y se fueron. Quedó la huella, la marca donde bajó la nave. Una nave pequeña, seguramente una nave de exploración, tendría 5 o 6 metros de diámetro. Y ahí, y él contó dónde fue. Fuimos, investigamos el lugar, sacamos fotos, sacamos restos donde estuvo la nave y todo. Este es uno de los casos más impactantes porque hubo también observación directa de humanoides. Decimos humanoides, para ver, le dicen entidades no humanas, le dicen ahora. Claro. Cambiaron. Es interesante también saber, bueno, me imagino que usted tendrá registro de todo lo que ha visto o cómo maneja eso. Sí, no, tengo el archivo de todo. Ajá. Y ante duda están en el diario, está todo todo está en los diarios. Entren al litoral. Eso es cierto, he visto publicaciones suyas de blog especializados, o sea que se ve que toman las notas, toman las publicaciones y las hacen circular. Sí, yo vi varias, está bien. Por lo menos sirve para que la gente tome interés, averigüe, investigue, pregunte. Y gracias a eso muchos, fíjate que el chico que estaba en el ET7 conmigo al comenzar, ahora tiene su programa en otras radios y también ya es conocido porque es investigador, un chico digo yo porque tendrá 40, 45 años. Yo ya voy por 75, la vamos llevando. Y de esto, en 75 años, ¿cuánto hace que se dedica a la investigación de estos fenómenos? Y yo desde el 72 más o menos. Estamos hablando ya prácticamente 51 años, sí, más o menos. Sí. Y yo comencé en el periodismo, ya te digo, en deporte. Y después de poco a poco me fui abriendo. ¿Y hubo algo que lo llevó a interiorizarse por este fenómeno? ¿Alguna experiencia, algún testimonio? No, me llamó la atención porque cuando yo estaba en la secundaria, el profesor de historia decía que en las pirámides de Egipto estaban tan bien hechas
que no podían ser obra humana. Ajá. Había el encastre que había entre piedra y piedra, entre Sí. roca y roca, entre los bloques, era tan perfecto que apenas podían entrar la hoja de una gilet, decía. Me llamó la atención y empecé a leer, a investigar, y ahí fui descubriendo cosas. Y después, cuando me encontré con los monstruos de la investigación, ahí sí, por supuesto, descubrí muchas cosas y siempre se aprende. Hasta aún hoy uno sigue descubriendo cosas. Y en esto, viste, dijiste, ¿no? Sí. Que en su momento era burla o lo Sí, tomaban sí, para, sí. para La el ironía, chiste. la broma. Hasta ahora, no crea, por ahí hay algunos. Y hasta ahora seguramente. Esta declaración de Estados Unidos, digamos, de la existencia, ¿crees que puede hacer que se tome de otra manera? Sí, no, algo está pasando. Es decir, están preparando el campo para después decir algo. Mi opinión personal es que va a pasar todo y no van a decir nada, va a quedar todo otra vez. O sea, vamos a esperar al mes que viene y no va a Ahí pasar vamos, nada. sí. El que estuvo es el jefe de la NASA. Sí. Y él estuvo allá en Buenos Aires y ahí comentó que para fin de mes ellos ya tendrían el informe listo. El informe está redactado por una comisión de 12 científicos, investigadores especializados de la NASA y la Fuerza Aérea, y que ellos van a decir la verdad, dicen, ¿no? Esperemos que sí. Siempre nos vivieron mintiendo. Fíjate vos, cuando se produce el caso Roswell, el estrellamiento de Roswell, o crash como le llaman ellos, primero dijeron la Fuerza Aérea capturó los restos de un platillo volante, así, ese fue los grandes titulares de esa época. Y después hicieron un circo sobre que era un globo meteorológico, que trajeron un globo, que mostraron ahí un globo reventado, Sí. eso es lo que habían visto. Pero eso no puede haber podido una explosión, que toda la zona se escuchó, y los restos que había no eran metálicos, no eran restos de un globo meteorológico. Bueno, y esa fue la primera gran mentira, por decirlo así, que por mucho tiempo la gente creyó, pero después se fue dando cuenta que no, aparecieron testigos, aparecieron gente que vivía en la zona, que habían visto y comentaron su testimonio, y contra eso no se puede. Sí. Llega el momento que van a tener que decir sí. Yo creo que están preparando algo para decir de a poco. Que no sea lo que... Tienen miedo por la gente que tenga temor. Fíjate, en 1938 no existía la tele todavía, la televisión. Se hizo la novela La Guerra de los Mundos. Que se leyó un párrafo de Orson un Welles. poco. Y la gente Orson enloqueció. Welles. Sí. Y estaba tan mentalizada la gente, Exacto. concentrada en la novela, radio. que escuchaba ahí pensaba Exacto. que realmente se venía una invasión. Y creo que hubieron varios suicidios también. Sí, Gente sí. lo Sí, tomó hubieron tan en varios. serio. Incluso tuvieron que decir que, Sí, que, se era estaba, todo que era novela. toda una novela, que estaban leyendo una novela Sí, porque sí, la sí. gente Sí, sí. entró en caos. Sí, sí, y eso es lo que tiene miedo que pueda pasar. Aunque no creo que ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es la parte religiosa, la parte comercial también. Es una serie de hechos y elementos que se conjugan. Siempre se histeriquea con esto. Sí. Siempre está presente esto de los fenómenos, de las invasiones. ¿Cómo serán? La típica pregunta. Nos han construido los extraterrestres de una manera, Sí. y está la intriga de saber si Enanitos efectivamente verdes, claro, marcianos, nada que ver. si son así, si no son así, qué aspecto tendrán. ¿Hay algún lugar en la provincia que sea por ahí una especie de cerro Uritorco, Ajá. ¿no? ¿Sí o no? No, el más cercano es el de Victoria, en Entre Ríos. Ajá. Me llamó la atención, yo no conocía, el viernes hacíamos el repaso también, de que hay un museo ovni incluso ahí. Sí, hay un museo. Sí. Corrientes no tiene nada parecido. No hay, porque hay muy pocos elementos. El único loco acá soy yo. Ahora hay varios otros que están también en terapia ya. Pero te quiero decir que no hay, tendríamos que tener muchos elementos. Se puede hacer con fotos. Yo tengo restos de donde bajó una nave, restos están cristalizados. Esos son los únicos restos, evidencia física. Y hay fotos nada más, testimonio en audio. Se podría hacer, estaban pensando en hacer los chicos, los que están haciendo el programa, querían hacer una especie de museo ovni, como el de Victoria. Exacto. Pero ese tiene muchos elementos, está bien hecho, es de Victoria. Y acá en Corrientes no hay un lugar, se hablaba del Liberá. Ajá. El Liberá es una zona donde se ven luces, se ven desplazarse objetos luminosos. Por la cuestión del combustible, digo, que dicen que... No, el agua, porque el agua es tan clara, es el segundo humedal a nivel mundial, Sí. después de Brasil.
liberar hay muchas. Yo, una materia pendiente, que tenemos que ir y quedarnos 2 o 3 días ahí a ver qué vemos, ¿no? Un grupo es interesante, porque aparte de uno hacer turismo, va y se divierte y puede ver cosas. Exacto. Y ahora con el astroturismo, ahora con el astroturismo dispuesto en algunos portales, claro. Digo... Fíjate vos que se hizo una película que ganó hace poco, sí. la Luz Mala, sí. Que la hizo Carlos Cabal, mi vecino. Él me pidió mucho material y yo lo asesoré. Mira. Y esa película está interpretada por Jorge Román, que fue el que interpretó a Monzón, sí. En la serie Monzón. ¿El misionero? No, formoseño. Formoseño. Bueno, con él tuve una reunión así como estamos nosotros, con el grupo pre-película. Y lo que me llamó la atención es que hicieron todo, les demoró por la pandemia en salir. Claro. Y después le faltó publicidad, porque todavía, dice, ya se está... En alguna plataforma está ya. Sí, está en Cinear por lo menos. Y ganó en Estados Unidos, en el Festival de Roswell, ganó el primer premio, así que está bien hecha. Sí. Y es una satisfacción. Sobre todo porque ese festival está, digamos, lo elige la propia comunidad. Sí, el público. Entonces también tiene más mérito. La película fue votada por el público. Y se filmó en el Iberá justamente. Sí. Y es la historia de 2 investigadores. Yo y Pablo, que somos los que teníamos el programa, y justo coinciden que cae un ovni en el Iberá y ellos van a averiguar. Y ahí se les reúne una investigadora de Buenos Aires y ahí pasan un montón de cosas y tenés que ver la película, me dice, pero hasta ahora no la puedo ver. Claro. Hay cosas que hay que ver, me dice, efectos especiales muy buenos. Y bueno, vamos a ver cuando tengamos ocasión, lo vamos a ver acá. Y ganó el primer premio, eso es lo importante. Y esa es la historia básica. En torno a eso gira toda la investigación de este grupito y las cosas que iban descubriendo ellos. Yo leí material de Meneses, leí material de Santa Ana, casos de observación y avistaje también le di mucho. Y en base a eso armaron todo el argumento de la película y le salió bastante bien. Francisco, viste que dicen que la gente que está como muy empapada de estas cosas, o incluso también en lo paranormal, en sentido más de espíritus y demás, nunca le pasa a ellos. que queremos saber, pero no nos pasa. ¿Alguna vez te pasó algo? A mí me pasó, paranormal sí. Pero de ovni vi un ovni bien alto, no de cerca como vieron otras, vi un ovni bien alto, que yo dije eso, no, seguro. Y yo estaba mirando en el patio de mi casa un día de apagón, que se ve el cielo hermoso con todas las estrellas, y veía el objeto, y ese debe ser. Y llegó al centro del cielo, se detuvo, quedó ahí. No había satélite, ni avión, ni nada. Estuvo más o menos 40 segundos ahí. Y de golpe hizo una luz fuerte, se iluminó así, grande, y siguió. Esa para mí, clavar una nave grande. ¿Y paranormal? Y paranormal. Yo vivo ahí a una cuadra de la iglesia de la Cruz, así que imagínate, todo eso fue cementerio durante la guerra de la Triple Alianza. Le contaba a los chicos ahí que había tenido una experiencia un día yendo del diario hacia mi casa ya a las 11:30 de la noche, después de cerrar la página de deporte, una Copa Libertadores, que terminaba tarde siempre. Sí. Me fui, cuando cruzaba por Belgrano y Buenos Aires, miro hacia mi izquierda y veo una mujer parada frente a la reja de la iglesia de la Cruz. Y me llamó la atención, digo, ¿será una promesa o está rezando? Una mujer alta, tenía una ropa, no sé si blanca, pero clara era. Y me quedo mirando a ver qué era. Y parece que se dio cuenta que me mira así de golpe. Yo sentí en ese momento tipo un escalofrío. Y vuelve, agacha la cabeza y camina hacia la reja, atravesó la reja, siguió por el pasillo central y se perdió en la puerta de la iglesia. Y ya habían otros que me habían referido ese otras personas que la vieron. Le había pasado. Y me decía uno, vos no me vas a creer, pero a mí me pasó así. ¿Sí? ¿Cómo no te vas a creer? Sí, yo pasó igual. ¿Sí? Y son cosas que no tienen una explicación lógica y que la gente común niega porque a veces no investiga bien, no averigua. Sí, o porque no la entiende o no la puede comprender. No le pasa. O no le pasó. El día que te pasa, así. Claro. Bueno, a mí me pasó eso, por suerte, así nomás. Nada, hasta ahí nomás. Por suerte nada nocivo para la salud. Ya que estábamos hablando de esto también, estoy viendo el título de una columna suya de opinión que habla de el robo de la corona de la Virgen. También, sí.
Sí, pero eso es un hecho, no sé si considerarlo paranormal, sino un robo común, nada más que costó en recuperar la corona, aparecieron los pedazos, los restos de la joya que tenía, hasta que después se armó totalmente, sí. Uno de los tantos de eso hace años ya. Y también me llamó la atención sobre Malvinas, digo, testimonios de apariciones ovnis durante la guerra de Malvinas. Durante la guerra, sí, antes que comience la guerra, cuando empezaron a llegar los barcos, la Task Force, ahí se veían objetos luminosos desplazarse sobre la formación de barcos, que salió en un diario de Buenos Aires, pero un cuadrito chiquito, ya no le dieron mucha importancia. Y después un grupo de soldados también que estaban allí acuartelados, pero no en Malvinas, sino en el continente. Fueron alzados con camión y todo, y llevados como 300 metros y los tiraban del camión como si lo hubieran sacudido así. Cayeron todo el camión y quedaron todos ahí. Después lo llevaron a los soldados a un lugar especial y le dijeron que no hablen de lo que había pasado, porque ellos vieron una luz que se le vino encima y pasó eso. Y nunca más hablaron. Después lo separaron, lo mandaron uno para allá, otro para acá. Claro, para que no hablen. Para que no entre hablen. ellos. Nunca más se comentó el tema. Pero está el hecho, porque se comentó mucho eso. Y hay muchos casos. Y durante su etapa de radio, que quizás por ahí en otra época la gente tenía más contacto, digo, más allá de lo que usted mencionó, la ironía, la burla. Sí, al comienzo sí. ¿Hubo gente que llamó y le dijo, Francisco, vi tal cosa? Y sí, gracias a eso, en muchos casos acá que llamaban al diario y decían, en tal lugar pasó tal cosa, y íbamos a averiguar, investigábamos, así, porque nos pasaban el dato acá, como el caso, por ejemplo, del tesoro del hipódromo. El hipódromo donde ahora, antes era el hipódromo San Martín, antes había una lagunita donde a la noche se veían muchas luces y se decían que había un tesoro ahí. Cuando se cierra todo, apareció ese que un camión y hizo un pozo grande en la lagunita y llevaron todo lo que había ahí. Entonces llamaron a los vecinos y dijeron, miren, pasó esto a la madrugada y nos fuimos con el fotógrafo. En esa época estaba Raúl Villada, el fotógrafo. Nos fuimos y encontramos huellas y marcas y sunchos de cofres herrumbrados que habían sacado. Algo había y algo llevaron, no sabemos qué, pero había algo ahí. Y después se tapó todo, se cerró y ahora se construyó ahí. Bueno, la historia del tema tesoros, entierros es algo muy común acá, y hay como algo de también de lo que te puede pasar después si sacas un entierro, ¿no? Claro. Sí, es que no es para vos. Si no es para vos. ¿Cómo es? Si no es si para no te corresponde y vos lo sacaste, digamos, es como que... Dice que cada entierro o cada tesoro tiene su cuidador. Ajá. Y si vos te vas a sacar, te vas a ir hasta donde sea. Y al que sacó algún tesoro que no le corresponde, después tuvieron mala suerte, se enfermaron, murieron mucho, la familia, todo así. Mejor no me dejáis. Los elementos antiguos, por ejemplo, o espadas, o objetos que hayan sido sangrientos, no conviene tener. Algunos tienen de recuerdo en la casa de la Triple Alianza, por ejemplo. Y son espadas o cuchillos que han sido usados para matar gente. Y guardan energía negativa, eso. Y tenerlo en la casa no es conveniente. Como tampoco es conveniente tener las cenizas de parientes. Claro que es muy habitual, ¿no? Es habitual, pero no conviene. Por dos cosas. En primer lugar, porque vos la estás reteniendo a ese alma que tendría que elevarse e ir a su lugar. Y vos, al tener ese resto físico, ellos ven eso y están dando vueltas y no se van. Y a vos tampoco te sirve, te van mal las cosas. Es una serie de hechos que son paranormales, justamente. Así. Y ahora, ¿qué podemos esperar con todo esto? Hoy lo hablábamos un poquito y usted nos decía, quizás nunca sepamos la verdad. Nosotros, por lo menos nuestra generación, claro. Quizás la próxima generación ya esté más expuesta a que le digan la verdad, ¿no? Yo creo que lo están preparando, de a poquito van a ir para que no pase nada raro, ¿no? Pero depende de los presidentes que estén en función en este momento, tanto en los Estados Unidos como en las grandes potencias. Fíjate vos que ni el propio Kennedy ni los propios presidentes de Estados Unidos en su momento pidieron ver dónde está el hangar, el área 51. El área 51, le dijeron que no. Si no hay un permiso del Consejo Supremo Científico, no puede nadie, ni el propio presidente entrar ahí. Pero le dijeron que sí. Allí están todo lo que usted pregunta. Es interesante eso, cómo se nos ha de alguna manera inculcado tanto, se nos ha marcado tanto el área 51 que genera toda esa expectativa, incluso con las imágenes del prohibido pasar y todo lo demás. Sí. Y el que
pasa por ahí se va a exponer a que lo bajen de un tiro. Con casos cercanos que de gente que ha visto cosas en lugares más próximos a lo que es todo el vallado y demás. Claramente hay lugares que están de alguna forma, como hoy hablábamos del Cerro Uritorco, energéticamente más predispuestos. La verdad que el caso de Córdoba llama la atención. Sí, Córdoba. Más de 400 avistamientos, el caso Pajarito, son muchos. Quedaron las marcas, se está desapareciendo, ya sé que quedó. Pero en general en Córdoba ya se hizo una especie de turismo. Sí. La gente va, gente que yo conozco que estuvo ahí, yo todavía no fui yo. Pero hay gente que fue y le compra muñequitos, fotos, dibujos, tienen todos los recuerdos, los souvenirs de la zona. Pero ya, bueno, ellos aprovechan, ¿no? Acá no tenemos eso, o sea, lo único es Liberá, más o menos que está cercano. Pero el resto, en Corrientes no hay una zona donde energéticamente... hubo un tiempo en el 95 que en esquina bajaron varias naves, porque en esa zona había varias torres de alta tensión. Llamaba la atención justamente eso, que ellos decían que bajaban a recargar energía, qué sé. Pero estaban las huellas y la marca en el pasto. Nosotros las vimos, estuvimos ahí. Pero quedó todo nada más que como una anécdota y ahí nada más. Esto ya es personal, nosotros probablemente no conozcamos la verdad, no sepamos, pero si tuvieras que esperar algo, ¿cómo crees que serían buenos, serían malos? Viste que hay, por un lado tenemos la escuela de ALF, de ovnis buenos. Sí, ovnis buenos, pero los hay malos también, Hay buenos y malos. Malos no tanto. Los malos tanto no son malos como nosotros, nada más que son los grises, es lo que raptan y llevan personas. Son los considerados más que se meten en la vida de los seres humanos, los llevan de un lado a otro, los raptan, los abducen, les sacan sangre, los estudian. Después están los pleyadianos, que son seres más altos, elevadamente, más altos en cuanto a nivel también, de 2 y 3 metros algunos. Que eso no se meten, prácticamente nos dejan, miran de lejos y nos acercan mucho. Estos sí, andan por todos lados. Según dicen, hay información de que la NASA, desde el comienzo de la investigación del 47 para acá, más de 50 especies alienígenas nos visitaron, dicen. Algunas de las cuales todavía siguen estando acá, ¿no? Y esto es fácil decirlo, pero es difícil comprobarlo así. Pero evidencias hay marcas, huellas, rastros. Alguna vez quizás lo sepamos cuando lo digan oficialmente. ¿Hay menos descreimiento hoy? Sí. O sea, la gente cree más. Sí. Sí, antes vos te ponías al ridículo, al bardeo, que la gente te critique. En realidad yo no gano nada con esto, ¿no? Simplemente comento los casos y que la gente en cierta manera comienza a leer, investigar más y encontrar ciertas cosas que son interesantes. A veces 2 ojos ven más que uno siempre. Importante. Por eso yo digo que el buen investigador tiene que no solamente investigar y comentar a la gente, sino para que la gente agarre otro camino y investigue por su parte también. O sea, generarle la curiosidad para que lo investigue. Sí, y quizás también por ahí el tema de ovnis está más fácil a la burla que el tema paranormal, donde más gente experimenta eso. Claro, capaz es más común ver un fantasma que tener alguna experiencia. Claro, eso de fantasma hay en todo el mundo y en todos lados aparecen, eso es más fácil. Pero para ver ovni tenés que irte al campo. Bueno, vos sabés que charlando la otra vez me decía una chica que ella cree que solamente los que tienen contacto es lo que verdaderamente están preparados para eso. O sea, por eso no todo el mundo le pasa alguna de estas experiencias. Y puede ser, en cierta manera, factible que sea así, pero cuando ellos se muestran así abiertamente, no les interesa quién cree, quién no cree. Ellos están ya en otro nivel, esa es la gran diferencia. En general, se muestran por algo, antes se escondían, no se dejaban ver, ahora los filman, los sacan fotos sin problema, incluso tienen contactos telepáticos con algunos contactados, que gran parte de esto al comienzo era todo trucho, decían que era todo armado, y después sí, de a poco se fue clarificando la cosa y se llegó a la conclusión de que evidentemente hay algo. Ahora ese algo hay que ser finito, ir y buscar, porque no todos están en condiciones de dirimir qué es y qué no es. Por eso se busca, por ejemplo, se está preparando a los astronautas para que van a ir a Marte, por ejemplo.
En Estados Unidos están preparando, eligen un grupo de astronautas, pilotos de combate, científicos, que tengan la capacidad para manejarse en el espacio, porque es un viaje de ida nomás prácticamente. Se van y no saben si vuelven. Van a ser colonias en Marte. Sí, van a ser colonias en Marte y ya van a quedar para siempre. Y también está la teoría de que en Marte alguna vez fue similar a la Tierra, y que ellos emigraron hacia la Tierra y seguimos nosotros. Sí, sobre todo con esto de que ahora se encontraron restos de agua o cuestiones así. Y siempre se negó. Sí. Los canales marcianos, que hay restos fosilizados, que antes hubo agua ahí, hace miles y millones de años. Cuesta aceptar, ¿no? Pero así como la Tierra atravesó el proceso de animales prehistóricos, del ser humano en sus comienzos, del Homo sapiens, hay planetas que pueden estar en ese proceso evolutivo también, ¿no? ¿Pensó Francisco alguna vez escribir un libro sobre todos los casos que tiene? tengo pensado. Escribir libros de deporte ya tengo, pero porque es más fácil. Porque claro. Es más fácil. Nadie te va a negar el resultado del deporte. Claro. Tengo ya el libro de boxeo publicado, de rugby en la computadora y de golf también, que es una disciplina que yo siempre cubrí en el diario. Y es más fácil eso. La gente te va a apoyar más. Para hacer un libro de esto tengo material de sobra. Tendría que buscar a alguien que apoye para imprimir. Y después sí. Tengo varios casos. Y bueno, vamos a buscar a alguien entonces que apoye para imprimir. Yo creo que si llega, sobre todo porque usted se ha especializado mucho en hechos locales, entonces creo que también sumaría a que la gente que le gusta la temática sepa que en Corrientes también pasaron cosas. Usted habló al principio, dijo más de 25 casos. Mínimo. No es un número despreciable. No, y casos comprobados y fundamentados, ¿no? Exacto. Acá en Corrientes. Y gente que de otros lados que han venido le gustó y me llaman constantemente. Fíjate, hoy con esta temática que ustedes me invitaron acá hoy, tengo a la tarde tres más de una radio de Santa Fe, otra de Resistencia y otra también de Corrientes, para hablar de la temática que que hoy se va a pasar el día hoy tenemos recordando. Hoy sí tenemos el día vuelta de media, entonces. Claro, yo le di preferencia al diario literal. Por supuesto. Ya fue el comienzo de cuna periodística. Claro. Y todavía sigo, ¿no? Seguimos escribiendo los domingos. Muy bien. La verdad que uno incluso puede repasar acá en el diario sus artículos, sus notas, sus historias. Así que la verdad, felicitaciones por tu primero, trabajo. La constancia, ¿no? Por animarse también a escribir, por animarse a contar en una época en la que no era fácil hablar de estas cosas. Incluso hoy sigue siendo un poco complejo. Más allá de que lo hablábamos el viernes, hay canales que le dedican sus noches enteras a hablar de estos temas. Lo pienso en Corrientes en el 70, 80, 90, no habrá sido sencillo. No. Así que Francisco, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Y esperamos el libro, de verdad. Vamos a buscar quién apoya, porque como dijo Fabián, de verdad que tiene mucho para contar, son un montón de casos y está bueno que también nosotros tengamos la producción en este tipo de cosas que bueno, usted viene escribiendo hace muchísimo tiempo. Además el ejercicio de la escritura lo tiene aceitado. Todos los domingos escribe, así que no tiene excusa para no escribir el libro. No, yo le agradezco la invitación a usted y no va a ser la última.